Bueno, vamos a continuar con lo que es estadística de población en salud animal desde el punto de vista de la demografía. Siempre suelo hacer una pregunta en el examen cuando a los alumnos les toca hablar de este tema. ¿Qué importancia le da a la demografía? Y cuando se preparan para hablar y programan todo su conocimiento, su supuesto conocimiento en el tema, se desayunan con la pregunta que inicialmente le hago, porque no me gusta ser estructurado, me gusta buscar el razonamiento, y el razonamiento simple, sin complicaciones. Entonces le pregunto, ¿qué importancia le da a la demografía el día de mañana, o le daría la demografía el día de mañana si se dedica a clínica de grandes? Y no me saben qué contestar. Y yo no le voy a decir si es muy o exageradamente importante este tema, pero les voy a decir algo. Si ustedes se dedican a clínica de grandes y son contratados por una empresa de gran nivel, porque ustedes pasan a ser un profesional de gran nivel, ¿qué es lo que, dónde van a estar las primeras conversaciones que tengan para que ustedes sean contratados? En el trabajo que van a tener que hacer. Y yo les pregunto, ¿cómo van a determinar ustedes lo que quieren ganar si no saben qué es lo que tienen que hacer? Antes de internarnos en las enfermedades y en las patologías y en todos los problemas que van a tener que solucionar si quieren ganar realmente, ¿qué es lo que primero tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es saber sobre qué tienen que trabajar, cuáles son las especies que están en un determinado campo, porque no porque se dedique de lleno a la ganadería no va a tener otra especie de animales grandes. ¿Qué tipo de raza tiene? ¿Qué edad tiene medianamente esos individuos con los cuales yo voy a tener que trabajar? ¿Cuáles son los problemas más comunes que tiene? O sea, cosas muy someras, muy generales. Y encima, ¿cuál va a ser el número de animales que voy a tener que atender? ¿Ustedes creen que es lo mismo de que el día de mañana les ofrezcan para trabajar en un campo donde tenga 500 animales u otro que tenga 5000 animales? Yo creo que hay diferencia en lo que va a ser su costo como profesional en una situación y en otra, y sobre qué tienen que atender y qué tienen que hacer. Por eso no quiero decirle de que la demografía es tremendamente importante o no. Ustedes pueden ver cómo todos los temas en epidemiología se suceden y no se puede abandonar el tema anterior para entrar en un nuevo tema. Los temas se suceden y se van compactando. Vamos a llegar al final de epidemiología y ni siquiera voy a poder retirar la historia, como algunos cuestionamientos que hicieron en el foro de causalidad. Hablaban de la época empírica, de los espíritus y de todas las creencias religiosas, como que si fuese algo de la Edad Media o de la Edad Antigua. No es así. Ustedes no van a poder ir al campo y enfrentarse con la peonada, hacerle la contra y decirle, no, lo que usted está diciendo está mal, eso son creencias. No puede ir con esos criterios. Tienen que ir y amalgamarse con ellos y dentro ver cuál es la ductilidad y la flexibilidad de su pensamiento, porque usted tiene que hacer un trabajo desde el punto de vista científico profesional. Usted no puede ir a ensamblarse con ellos por una cuestión de amistad y dejarse llevar por las mismas operaciones que ellos venían haciendo sobre, vamos a suponer, sobre un tremendo campo con un número demasiado elevado de animales.
y el cual tenía muchísimas pérdidas. Ustedes tienen que entrar a meter la ciencia, a aplicar todos los conocimientos, los muchos o pocos conocimientos que estén levantando de acá, de la universidad, y después completarlo con la experiencia y completarlo con todas esas situaciones en que yo, posgrado, cursos, lo que fuera, que yo sigo alimentando mi conocimiento. La información no es estática, está en constante movimiento. El hombre está en constante movimiento. Pero ustedes no pueden ir a rechazar esa situación. En epidemiología ni siquiera la historia se puede dejar de lado. Así que vean ustedes simplemente a dónde puede llegar la importancia de establecer lo que es la demografía en lo que es la producción animal y sobre todo en la salud. Vamos de lleno a lo que es el desarrollo del tema. Cuando hablamos de población universo, hablamos de un conjunto formado por elementos que existen para el estudio de un determinado fenómeno. O sea, voy a considerar la apreciación de un determinado número de individuos con un propósito. Y esos individuos son susceptibles de ser estudiados. También se denomina conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un espacio particular o ubicado en una región geográfica bien definida. O sea, lo que tenemos de cierto es que esos individuos, salvo rarísimas excepciones de aquellos pocos profesionales que se dedican a la vida salvaje, siempre van a estar trabajando sobre qué unidades poblacionales. Unidades poblacionales separadas. Y en este caso, si optamos por el enfoque que tiene esta facultad, unidades separadas abiertas, o sea, donde ingresan y salen individuos. Sobre todo si es esta región, salen individuos, ingresan unos pocos. Pero va a tener un determinado... ¿Por qué? Porque no van a ser unidades en esta región del país que se dedican a cubrir todas las etapas de producción. Hay etapas de la producción, o sea, determinada franja etaria que es imposible mantenerla porque no tenemos con qué darle de comer. Van a tener que ir o a un feedlot o a otro lugar para engorde, para terminación, lo que se llama terminación. Ahora, desde el punto de vista epidemiológico, no solo interesan esos individuos así, en conjunto, sino a todo el ámbito en donde están incluidos. Pero como no hablamos únicamente de producción ganadera, sino de conjunto de individuos, también se consideran otro elemento dentro de lo que es integrante de poblaciones. Pueden estar relacionados como estos: nacimientos vivos en un periodo de tiempo, en un país o en una región, estudiantes de un grupo determinado, trabajadores de un grupo de determinado sector, unidades de vivienda, egresos hospitalarios, historias clínicas, localidades, potreros, establecimientos ganaderos, escuelas, barrios, caniles. O sea, todo un conjunto de individuos va a conformar una unidad determinada. Y en un momento determinado, esa unidad determinada va a ser blanco de una necesidad de mi atención como profesional. ¿Por qué? Para solucionar un problema que se viene suscitando. Evidentemente, me van a contratar en forma particular o lo que fuera para brindar un servicio para mejorar la producción o para mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de estadística en población animal y nos referimos a lo que es demografía, hablamos de medición y descripción del tamaño de una población. Medición se refiere a medir el número de individuos, o sea, a cotejar el número de individuos. Ahora, descripción del tamaño tiene que ver con las particularidades de esos individuos y sus características.
la salud en la población animal es el fin inmediato de los programas de sanidad animal. O sea, todos nosotros tenemos que trabajar justamente en pos de la salud de los animales. ¿Por qué? Porque indirectamente tenemos que trabajar en pos de la salud de la población humana que se alimenta de nuestra producción y de la calidad de nuestra producción. Esa es la secuencia de acciones. O sea, como bien dice ahí, los programas de salud accionan sobre la salud animal porque hay distintos programas de salud sobre distintas patologías que aquejan normalmente a la producción y a las especies en producción. Por consiguiente, accionan sobre la salud de la población animal y por consiguiente terminan accionando sobre la salud del hombre. Porque si no trabajamos en conjunto para contrarrestar la tuberculosis, vamos a seguir mandando permanentemente agentes de esta patología al consumo humano. Si no controlamos los canales de faena posterior a la faena sobre la presencia de larvas de triquina en la producción porcina, vamos a seguir mandando a consumo carne con presencia de las larvas del parásito y vamos a seguir teniendo la cantidad exagerada de brotes de triquinosis que tenemos en la población humana, acá en la Argentina, en algunas provincias en particular. Por consiguiente, esa estructura, la estructura de la población animal y la salud de la población animal, forma parte de la estructura de los indicadores. Después, en otro tema, vamos a ver qué son los indicadores epidemiológicos. O sea, números, cifras, que se llaman indicadores. ¿Por qué? Porque me indican con precisión determinada situación que está pasando en una determinada producción ganadera. Efecto alcanzado por los programas de salud. O sea, ¿qué es lo que miden? Miden el riesgo de enfermar a través de las tasas. Hoy nos habíamos adelantado un poquito en el tema. Las tasas, una fórmula matemática, es un cociente de determinar y comparar, establecer un cociente entre la cantidad de números o la frecuencia de afectados y el número de una población susceptible a dicha patología, con algunos agregados que están interpuestos y contenidos y contemplados en la fórmula, pero que no se visualizan en la fórmula, como son dos variables tremendamente importantes como el tiempo y el lugar, y además sí tienen en la fórmula el agregado de determinados cálculos que tienen que ver con el factor de amplificación, pero no me quiero adelantar. Por consiguiente, resulta relacionado. Bueno, esto es con respecto a tasas, no quiero seguir adelantándome más. ¿Cuáles son los datos o la información que necesitamos para contemplar el tema de población? En primer lugar, la población específica total, para empezar, stock total ganadero, vamos a suponer, de una unidad o de un canil, si no es ganadero, es de animales de compañía, o de un hospital, o de enfermos que salen, o de enfermos que ingresan. Y esos datos de población específica total los tengo que sacar de algún lado. Si yo no formo parte de un centro de constante procesamiento de datos, yo voy a levantarlos a algún lugar. Y tengo que conseguirlo y puedo hacer estudios sobre registros de otras entidades. Por ejemplo, de los censos, de las estadísticas continuas y de los registros. Los censos vamos a aprender, que es algo que no siempre suelen contestar con rapidez cuando se le pregunta qué es un censo. Un censo es un trabajo que hace el Estado. El único que puede hacer el censo nacional a nivel humano y a nivel
de producción agropecuaria es el Estado, porque salen millones y millones de pesos. Aparte hay que paralizar un país para hacer eso. Pero el censo, el trabajo del censo no es el día del censo, es todo el trabajo que se hace antes para capacitar la cantidad de gente que tiene que trabajar en el censo, programar cómo se va a llegar a cada lugar de destino, porque nosotros no nos vamos a censar. La gente que trabaja, los agentes vienen a nosotros. Por consiguiente, siempre hay que capacitar gente para llevar a cabo eso. Y por otro lado, las estadísticas continuas y los registros. Muchas veces existen registros que son muy fidedignos, que tienen datos muy importantes y muy ciertos, entonces yo puedo recabar datos de ese registro para hacer cualquier tipo de operación, o sea, cálculo para calcular datos necesarios que necesito para mi actividad. Bueno, estamos hablando de que esa información que necesito de la población específica total, voy a tener distintas fuentes para levantar ese dato cuando yo no tengo acceso de otra forma o no se me es confiada esa información. Vamos a suponer por una unidad ganadera en la cual voy a trabajar. Entonces voy a recurrir o a los censos, a la estadística continua o a los registros. ¿Qué es estadística? Es el conjunto de técnicas que se emplean para la recolección, organización, presentación y análisis de los datos. O sea, esos datos que yo levanto a través de distintas técnicas, tengo que ordenarlos, analizarlos y concentrarlos. De esta forma sí van a servir los datos, no tal cual en bruto como se levantan. Con respecto a la estadística descriptiva, comprende primordialmente la recolección, organización, tabulación, presentación y análisis de datos de un fenómeno que se haya estudiado, con el único objeto de describir la situación o hecho de la información que se haya recolectado. Por lo general se presentan tablas, cuadros gráficos, porcentajes o índices numéricos. Es la parte descriptiva de la recolección de los datos. Y la inferencial, o sea, emitir una opinión a partir de un número pequeño, porque no tenemos capacidad para considerar la totalidad de la masa, muchas veces de individuos, comprende el análisis, la interpretación y la toma de decisión para toda una población, teniendo únicamente como base de estudio una muestra. Ustedes saben que cuando tenemos que emitir una opinión sobre un número considerado de individuos, es imposible que nosotros vayamos individuo por individuo a ver qué es lo que le pasa o qué es lo que sucede o qué es lo que tiene o cuál es el problema que se está suscitando. Por consiguiente, vamos a echar mano a algo que ustedes saben perfectamente desde bioestadística, que es el muestreo con sus distintas posibilidades. ¿Qué es lo que cuáles son los datos iniciales que siempre estimo que son importantes conocer? O sea, ¿qué es lo básico de esa población de individuos que yo necesito conocer inicialmente en cualquier tipo de trabajo? Eso tiene que ver con la estructura, y dentro de la estructura tenemos distintos ítems, como son las categorías. Cuando hablamos de categoría, es el fraccionamiento de una determinada especie en distintas edades. Por ejemplo, ternero, novillo, vaca, toro. Cada uno tiene su rango de edad que le corresponde. El sexo. ¿Por qué es importante el sexo? Porque hay patologías propias de cada sexo. Si estamos o vamos a trabajar en un tambo, no cabe duda que el sexo nos va a tomar el mayor de nuestros intereses, por lo que es conservar, proteger y estimular lo que es justamente la máquina de producción y generación de divisas, que es un tambo, que es la glándula mamaria. Entonces va a tener directa relación con el sexo. Si son reproductores, ni que hablar, en una cabaña. Muchas veces
hacemos una combinación de lo que es sexo-edad, por ejemplo, neumoenteritis en ternero. Otras veces, no es que otras veces, sino también es muy importante considerar la aptitud de esos individuos que estamos en estudio. O sea, si es deporte, si es recreación, si es producción. Otras veces también es importante la agrupación en rebaño. Cuando hablamos de rebaño tiene que ver con la unidad biológica administrativa, o sea, es de suponer que todos los individuos bajo una misma tutela, o sea, bajo una misma conducción, medianamente tienen el mismo tratamiento, salvo y sí, muchas veces se da en que un propietario o una firma o una industria determinada tiene muchas propiedades. No cabe duda que si en una propiedad, muchas veces de tipo extensivo, como acá en Corrientes, tiene una tremenda superficie, es dable que tenga un número considerado de peones que atiende esa superficie, e inclusive es más, puede tener más de un profesional que la atiende. Y ustedes saben perfectamente que las consideraciones personales, los criterios personales no son los mismos. Por consiguiente, esos individuos pueden llegar a tener distintos tipos de tratamiento, pero es de suponer que todos los individuos bajo una misma conducción tengan y constituyan una agrupación de rebaño, o sea, una unidad biológica administrativa. Otro ítem importante dentro de la estructura es la distribución geográfica. ¿Por qué? Cuando hablamos de distribución geográfica, justamente hablando de las propiedades con producción de tipo extensiva, van a contar con mucha extensión dentro del cual se van a llevar a cabo, se lleva a cabo su producción, y por consiguiente no todas pueden estar dentro de la misma consideración o con la misma afectación sobre los individuos que están sobre ella. Por cierto que hay enfermedades según zonas para programas de salud animal. Por ejemplo, hay zonas determinadas que están afectadas por lo que es la rabia apareciante. La rabia apareciante apareció acá en esta zona en el año 76 aproximadamente, con pequeños focos cerca del Paraná y en el departamento de San Cosme, y después se empezó a difundir, y al cabo de un tiempo la tenemos medio en unos cuantos lugares de Corrientes, lo mismo en el Chaco. Pero para antes que aparezca, hacía 50 años que no se daba rabia apareciente en la zona. Divisiones políticas administrativas. Esos campos pueden ser tan grandes que pueden formar parte de distintos departamentos, vamos a suponer en Corrientes o en el Chaco. Distintos departamentos que forman parte de una misma unidad administrativa, de un mismo propietario, inclusive de distintas provincias. Funcionales, con respecto funcionales con inspectorías veterinarias puede ser, o sea, pertenecer a distintas áreas del SENASA. Y otro atributo sumamente importante dentro de la estructura que nosotros tenemos que considerar tiene que ver algo con lo que es la calidad de producción en cuanto a qué es lo que nosotros necesitamos y de qué forma explotamos el terreno dentro del cual o sobre el cual están esos individuos, que tiene que ver con la densidad. Ustedes saben que los campos propios de Corrientes, básicamente del río Corrientes, dentro de la provincia de Corrientes, del río Corrientes al norte, tienen una determinada capacidad de receptividad. Los del río Corrientes al sur tienen una capacidad distinta. Eso se mide en cabezas por hectárea. Entonces, los campos pueden aguantar más o menos cabezas por hectárea. Eso tiene que ver, esa frase que es tan común escucharla y muchas veces la gente no sabe lo que quiere decir, no es otra cosa que la disponibilidad de alimento por cada animal que está sobre la superficie. O sea, cuánto necesita un animal en superficie para que a medida que vaya comiendo deje el tiempo necesario para que ese alimento vuelva a restablecer su producción.
Ahora sí entramos en lo que es la dinámica, el movimiento de población, el movimiento de los individuos, que es tremendamente importante. Habíamos dicho que hace a la referencia esa dinámica a cómo cambia el número en estructura y en distribución. Número se refiere a cantidad, estructura se refiere a las distintas categorías y distribución se refiere a estar distribuido en distintos tipos de campo con distintas calidades de campo. Puede ser en el sentido de que campos sucios, campos limpios, campos mejorados con producción mejorada de pastos. En fin, son distintas situaciones que afectan a la producción y tienen que ver muchas veces con la categoría que se localiza en cada uno de esos campos. Influyen en los problemas de salud y permiten estimar un volumen futuro de la población. Factores que afectan, y esa dinámica en la cual tiene injerencia el número, estructura y la distribución, tiene que ver con los factores que afectan justamente lo que es las entradas y las salidas. Cuando hablamos de una población o una unidad poblacional, tenemos dos grandes movimientos. Esos dos grandes movimientos se dividen en ingresos y egresos, o entradas y salidas. Ahora vamos a ver en detalle qué es lo que está contemplado en cada uno de esos. Cuando hablamos de entrada, estamos hablando de ingresos, y eso tiene que ver con los nacimientos y las importaciones. Si hablamos de esta zona específica de la República Argentina, acá el grueso, prácticamente en casi un 98%, tiene que estar contemplado por lo que es los nacimientos. Porque acá se supone que está la fábrica, están los progenitores. Por consiguiente, es zona de cría. O sea, acá se producen todos los nacimientos. ¿Qué son las importaciones? ¿A qué se refieren las importaciones? No es que yo traiga un animal de Holanda, una vaca de Holanda, ni un Shorton de Gran Bretaña. No. Las importaciones pueden ir desde la importación más sencilla, se refiere a hacer ingresar un individuo que no está en mi campo, en mi unidad ganadera, y puede venir de un remate feria, que voy a comprar un reproductor para mejorar mi ganado criollo que estoy teniendo todavía en el campo, o para cambiar, o para darle un incentivo de sangre, o para cambiar el enfoque de la producción, o voy a comprar un gran reproductor a las grandes exposiciones. A eso se refiere exportación. O sea, no cabe duda que importación. No cabe duda que en las importaciones voy a traer, como es de suponer, animales de mucho valor. Eso va a formar parte de mis ingresos, no cabe duda. Pero el grueso de mis ingresos tiene que estar en lo que son los nacimientos. Por eso, justamente, la actuación de los profesionales, la exigencia que se les pide es que mejoren lo que es la producción, ¿no es cierto? El famoso delirio de un ternero por vaca por año, ¿no? En cambio, las exportaciones, o sea, todo lo que salga de la unidad ganadera, va a tener que ver con lo que es la misma producción y las muertes. O sea, esto tiene que estar así de chiquitito, lo más chiquito posible, porque sí, puede no haber muerte, pero bienvenido sea. Porque las muertes son situaciones no deseables, el productor no las desea y ojalá quiere nunca tenerlas. Y eso es lo que le exige cuando contrata un servicio profesional. Seguramente ha de tener muchísimas muertes por distintas situaciones, enfermedades transmisibles, en fin, malos tratos. Entonces, cuando se paga a un servicio técnico profesional, generalmente lo primero que se le pide es mejorar la producción y disminuir este aspecto que le trae una pérdida total. Por consiguiente, esto que es la exportación, que es la producción que tiene que salir, tiene que ser lo más grande posible. O sea que esa salida va a estar contemplada por las exportaciones
de la producción y las muertes. Ahora, cuando hablamos de movimientos internos dentro de una unidad ganadera, esos movimientos internos, ¿qué alteran? No alteran el número, porque sigo teniendo la misma cantidad de animales. Lo que alteran es la distribución geográfica, como bien lo dice. Esa es pregunta de examen. ¿Qué alteran? Porque es de suponer que si estoy hablando de movimiento interno, me refiero a una unidad poblacional de individuos. Por consiguiente, si los estoy moviendo o trasladando dentro de la misma unidad, lo que altera es su distribución geográfica. En contraparte, los movimientos externos, o sea, tanto los ingresos, las importaciones, como los egresos, las exportaciones, van a alterar el tamaño de la estructura, porque así yo ingrese un toro de pedigree o un toro por cruza, así sea un individuo, me va a sumar a la cantidad de individuos que tengo y encima me va a sumar a la cantidad de individuos de calidad que tengo. Y si vendo y si está saliendo a través de lo que es la producción, no cabe duda que cuando sale de la producción, sale una determinada franja etaria, se me vacía de mi campo. Por consiguiente, los movimientos externos, vuelvo a repetir, tanto de entrada como de salida, lo que altera son el tamaño y la estructura de la población. Cosas que no alteran cuando hablamos de movimiento interno, porque lo único que hace es cambiar la distribución geográfica. Eso puede estar perfectamente determinado a través de lo que es el nacimiento, ¿no? La determinación de la natalidad. Antes se hacía pleno uso porque el sistema de vacunación antiaftosa no permitía, por diversos considerandos, cosas que hoy en día sigue muy en cuestionamiento. Yo me he encargado de averiguar con mis colegas que trabajan no solo acá en la Argentina, sino en otros países, cuál es el criterio que, más allá de las normas nacionales, ¿no?, de la legislación nacional, cuál es el criterio que hacen sobre ese tema. El tema de no vacunar contra fiebre aftosa a los menores de 3 meses, y muchos consideran que son organismos muy nuevos desde el punto de vista fisiológico como para reaccionar con una respuesta frente a la inoculación de una vacuna y que forme un determinado grado de defensa que sí realmente le sirva para contrarrestar si llega a tener contacto con el agente de la fiebre aftosa. Eso es un tema que, si bien aparentemente juega un papel muy importante en defender el estatus de libre de fiebre aftosa de la Argentina, por otro lado tiene una consideración muy particular desde el punto de vista del criterio que todavía sostienen cada uno respecto a sus conocimientos básicos de biología y los que hoy por hoy se han llegado a término. La determinación es un indicador que mide la velocidad con que aumenta la población. Por eso la natalidad es una determinación muy apreciable. Si yo tengo un buen índice de natalidad, voy bien. El enfoque de mi producción hace la primera parte, la primera etapa de mi unidad ganadera muy bien plantado, porque evidentemente está denotando que tiene muy baja cantidad o muy baja frecuencia de afectación por enfermedades de tipo de la reproducción que tienen que ver con malograr un nuevo ternero que forma parte de mi stock. Por consiguiente, la salud animal es una cuestión muy importante en el rendimiento y tiene que ver, como bien dice ahí la placa, con los nacidos vivos. Por otro lado, podemos considerar en sus inicios la tasa bruta de natalidad. Cuando decimos tasa bruta de natalidad es porque nos estamos depurando, pero no es porque nosotros no queremos, sino porque estamos en los inicios de tomar la administración de una unidad o de hacer una acción determinada de trabajo sobre una unidad poblacional. Entonces, en sus inicios nos vamos a tener perfectamente identificado en la producción específica ganadera bovina de cuáles son, vamos a suponer,
entro recién a conocer una unidad de 1500 hectáreas con determinados miles de cabezas y voy a establecer exactamente y precisamente cuál es el número de hembras en edad de reproducción que tengo. No es fácil de un momento para el otro si esa unidad no llevaba el control técnico de esa situación. Lo voy a llevar con el tiempo, por consiguiente en los inicios me va a ser útil algo que realmente no me da un número fehaciente, que es la tasa bruta de natalidad, o sea, cuántos tengo nacidos vivos sobre el total de la población. Pero inmediatamente necesito saber la división en dos sexos, porque no le voy a pedir a un toro ni a ningún macho que me dé un ternero, sí se lo voy a pedir a una hembra. Entonces ahí empiezo a bajar y a ser más específico en mi consideración hasta llegar al máximo de la precisión de los datos, en el cual sí me voy a acercar a la realidad, que va a ser saber fehacientemente el número de hembras que tiene que estar en condiciones de darme un ternero por año. Eso va a ser como denominador, y como numerador va a ser el número de nacidos vivos. Entonces esa va a ser una tasa de natalidad que realmente específica y que cumpla con todos los parámetros y datos reales como para yo saber realmente qué es lo que está sucediendo en mi campo. Vuelvo a reiterar, al comienzo no se tienen individualizados esos números tan precisos como para yo ser certero y acercarme a la realidad de lo que está ocurriendo en el campo, y me voy a tener que contentar con unos pocos números generales. Pero el tema pasa por empezar a hacer algo. Todo se empieza desde abajo y se empieza en forma simple y en forma pausada pero segura, para después con el tiempo llegar a lo que es la precisión y la certeza en los datos que estoy obteniendo. Bueno, continuando con el tema, después de las tasas específicas, vamos a lo que es la salida de los individuos, que es lo que realmente se fija el productor o se fija cualquier unidad poblacional, o sea, inclusive la misma humanidad. Hoy por hoy la humanidad se está fijando en la cantidad de afectados, o sea, de situaciones no deseables que tiene la misma humanidad con respecto a esta patología de tan reciente aparición. Y se fija en dos situaciones o en más situaciones. Dos situaciones para hacer una primera división muy grosera: los afectados y los muertos. Pero resulta que si yo sigo ahondando mi visualización, tengo que dentro de los afectados hay afectados que no son de cuidado, o sea, de una consideración leve a mediana, y otros que son críticos, que están en el borde de directamente aumentar el número de decesos. Y así puedo seguir profundizando. Dentro de lo que es la extracción y la mortalidad, que son los dos factores de salida, o sea, extracción tiene que ver con la producción que yo le exijo a mi unidad ganadera, habíamos hablado que esa salida modifica el tamaño y la estructura. ¿Por qué el tamaño? Porque así salga uno, es un individuo menos que voy a tener. Y si sale de una determinada categoría, esa categoría se va a ver modificada en menos. Esas salidas están conformadas por la venta y algo chiquitito, porque no puede ser grande, porque no puede ser justo que se me coman todo, acá donde dice sacrificio. El sacrificio, ustedes saben que la gente de campo no va a venir acá a los supermercados a comprar carne para ir a llevar y hacer un viaje terrible, no, hace faena propia en su lugar. Y bueno, esto tiene que ser dado de baja dentro de esto tiene que estar contemplado dentro de lo que es el costo de la producción ganadera, y por consiguiente forma parte de lo que son las salidas legales, por así decir, y las que yo debo aceptar. O sea, en el caso de los sacrificios es algo que yo debo aceptar, y la venta es algo que yo necesito que se produzca, ¿no?
Por el contrario, fíjense acá la otra salida, hoy hablábamos de las muertes, tiene que ser algo extremadamente chico. ¿Por qué? Porque las muertes tienen que ver con la disminución de mi producción, pero en mi contra. O sea, es la pérdida total que yo tengo de individuo y que realmente afectan a mis ingresos. Esa pérdida total de situaciones no deseadas puede estar representada por enfermedades muy precisas o situaciones eventuales que no siempre se dan. Por ejemplo, la situación que vivió Corriente, que es la propietaria, por así decir, del último brote epidemiológico que ocurrió de fiebre aftosa en la Argentina, que fue en el año 2006. Fíjense que en el sitio donde se registró en la zona de San Luis del Palmar, se determinó una superficie de 6.600 hectáreas. No es nada chico, 6.600 hectáreas. La cantidad de animales afectados, o sea que se vieron involucrados por un criterio epidemiológico que es mucho más amplio, que va mucho más allá que los individuos que yo veo a la observación que están afectados por signos y síntomas compatibles con la patología de la fiebre aftosa, va muchísimo más allá, más grande, fue de un poco más de 3.000 individuos. Y acá lo que está contemplado como animales infectados, en realidad lo que evidentemente debe significar animales infectados fueron los animales que manifestaron signos y síntomas, ¿no? Que fue realmente muy claro en su apreciación, que inclusive llegué a sentir comentarios que ese episodio de fiebre aftosa ocurrido en el último brote de la Argentina, un brote epidémico de tipo epidémico, los expertos que vinieron en otro lado, nunca, que habían visualizado otros eventos de fiebre aftosa, nunca habían visto una manifestación tan agresiva en cuanto a síntomas por parte del virus, con lesiones realmente de mucha consideración y mucha pérdida de sustancia en lo que es el hocico y las pezuñas, que ustedes, si no están al tanto, ya van a estar al tanto de cuál es la problemática que ocasiona la fiebre aftosa, que no es para tanto. O sea, una vez que el animal la pasa ese momento en que no puede trasladarse por los dolores que manifiestan los miembros, por eso el animal se queda quieto, y eso lo lleva no solo a no consumir alimentos, sino a no consumir agua, por lo tanto el desbaste es total, ¿no es cierto? Pero si el animal zafa en ese sentido, no tiene problema en seguir con vida. El problema es que se transforma en portador y sigue diseminando esa situación, ¿no? Pero bueno, ahí apenas llegaron a 70 animales. Esta es una situación no deseable. ¿Por qué? Porque acá se aplicó lo que vamos a ver más adelante en control de enfermedades, que es rifle sanitario. O sea, esta cantidad de animales que se consideró dentro del criterio epidemiológico como que tenía que desaparecer de la faz de la Tierra, fue afectado por lo que se denomina rifle sanitario, para después terminar siendo totalmente desinfectado esa área. Fíjense que esta misma acción, una de las últimas llevada a cabo en Inglaterra, provocó la mortandad de 6 millones de cabezas. O sea, sacrificaron, porque ellos son terminantes con la fiebre aftosa, motivó el sacrificio, la matanza de 6 millones de cabezas. Ustedes imagínense si matar un bovino, enterrarlo y desinfectarlo como corresponde para evitar que los agentes de esa enfermedad se sigan distribuyendo en el medio, es trabajoso. Imagínense lo que es hacer una operación de esta, de sacrificar 6 millones de cabezas. Bueno, ellos tienen una conciencia totalmente distinta a la nuestra, aceptan cero simplemente de presencia, trabajan arduamente porque saben que tienen focos en forma selvática
posiblemente con presencia de la gente, y llevan a cabo este tipo de sacrificio contrariamente a la opinión mundial sobre este tema, porque la opinión en contra se basa en el hecho que la fiebre aftosa no es una enfermedad zoonótica, o sea, no se transmite al humano, salvo algunas excepciones que ha ocurrido a nivel de laboratorio de tanto manipular en la gente, pero en sí, si se llega a consumir carne de un animal que pudiera haber estado incubando la patología, no es transmisible al humano. Entonces imagínense que hoy por hoy la proteína más cara es la proveniente de la parte animal, así que sacrificar 6 millones de cabezas y en el caso de ellos que tienen animales de altísima calidad, imagínense lo que representa, ¿no? Pero bueno, ellos lo hacen. Otra situación que ahora con el cambio climático se está dando muy frecuentemente son las tormentas con mucha caída de rayos. Acá hay otro tipo de pérdida no deseado para el ganadero, que tiene que ver con la cantidad de animales que puede matar una tormenta, generalmente porque frente a situaciones o a inclemencia del tiempo muy crítica, los animales suelen agruparse, y si son blanco de un rayo, generalmente provoca un caos total en lo que es la reunión de los animales y el conglomerado de los animales, muchas veces porque están cerca de un árbol o muchas veces porque están cerca de un alambrado, y de esta forma, por así decir, la atracción del agente físico atmosférico se produce con mayor frecuencia. Otro problema tremendamente grave para el ganadero en esta zona y en el Chaco también y en Entre Ríos también, una situación tremendamente no deseable, no solo en grande producción de grandes animales, sino en medianos animales, tiene que ver con lo que es el abigeato, o sea, el abigeato, el cuatrerismo, la matanza indiscriminada por determinada situación que lleva a gente que no hace cosas legales, y muchas veces, no hace mucho, creo que el año pasado, escuché que a un ganadero del sur de la provincia de Corrientes estaba muy dolido porque se habían comido un asado con un reproductor de altísimo valor en su campo. O sea, son situaciones aparte, todo lo que es el entorno y los criterios de la gente que lleva a cabo estas situaciones no deseables dejan mucho que desear, y realmente para nada, salvo condiciones de guerra, satisface ninguna necesidad. Esa es la realidad. Muchas veces se hace por maldad también. Bueno, esas situaciones, las salidas se pueden medir. También cómo se miden, cómo se lleva a cabo los cálculos matemáticos para establecer si me va bien o me está yendo más o menos, a través de lo que es las tasas. O sea, es la consideración y la aplicación de una fórmula matemática donde en el numerador están los animales que están contemplados dentro de una misma variable en la salida legal, por así decir, que está conformada por la producción más los sacrificios en un lugar y tiempo determinado, o sea, en un lugar dado y durante un tiempo, por ejemplo, durante un año, por ejemplo. Y por otro lado, la tasa de mortalidad, o sea, todas las situaciones que no me conviene, que tiene, vuelvo a reiterar, que este numerador debe ser lo más pequeño posible, y como bien dice ahí, números de individuos muertos por causa ajena a la voluntad del hombre. El hombre no quiere que suceda eso, sin embargo, tiene que estar contemplado dentro de lo que es su producción ganadera, porque muchas veces ocurre, o muchas veces puede ocurrir hasta por un accidente del mismo campo, o sea, la mordedura de un ofidio venenoso que justo da que se encuentra con un animal que es de un valor determinado hacia arriba, y llega a tener ese accidente y ese animal muere. O sea, son situaciones que realmente fortuitas, que a veces
ocasionan mucho daño. Bueno, una cosa importantísima tiene que ver con la determinación de la población. ¿Por qué? Habíamos hablado que dentro de la estructura de la población, una de las cosas más importantes es que yo tengo que saber el número de animales que voy a atender. De esta forma, yo inicialmente me puedo guiar de la información que me da, me suministra la empresa o el titular o lo que fuera. Todo tiene que ser dentro de la cordialidad, sí, todo está bien, pero resulta que esa información yo con el tiempo tengo que cotejar qué tan cierto es. Muchas veces en las explotaciones de tipo extensivo no se tiene lugar. Hay propietarios que no saben ni lo que tienen ni dónde lo tienen, de tanta superficie que tiene. Eso es lo que ocurre básicamente acá en Corrientes. De todas maneras, hay un recurso, o sea, hay recursos por la cual cuando no tengo ningún tipo de información, tengo una alternativa para echar mano. Y eso es lo que vamos a ver ahora, pero vamos a cortar para un próximo video. Continuando con lo que es la determinación del número de los individuos, que tiene que ver con la estimación de la población, vamos a tener frente a nosotros tres situaciones muy precisas para determinar el número de esos individuos. En primer lugar, tenemos el método denominado de incremento natural. ¿Cuándo utilizo el método de incremento natural para determinar el número de individuos en una población? Esta es pregunta de examen. Y suele ser pregunta de los parciales también en épocas de parciales. Cuando todos mis datos a los que yo accedo son fidedignos, son confiables, como por ejemplo, ¿qué situaciones? Otra pregunta, ¿dónde voy a encontrar datos confiables? ¿A quién le puede interesar en forma precisa todo lo que ocurre en su unidad ganadera? A las aras, a los tambos, a las cabañas, a todos los lugares donde hay concentración de individuos digamos, de raza que se encargan de obtener reproductores de distintas especies, individuos de mucho valor o exóticos o raros, por así decir. En ese sentido, no cabe duda que hablando de individuos de mucho valor genético y mucho valor por consiguiente monetario, van a ser perfectamente contabilizados y perfectamente controlados desde el punto de vista de dentro de la unidad ganadera, quién ingresa, quién sale, quién tiene problemas, quién muere, que prácticamente no existe, o quién termina teniendo un accidente que lo deslinda, digamos, lo separa de la producción. Eso sí puede existir un accidente dentro de una cabaña, ¿no es cierto? Dentro de lo que es el manejo de los animales, una situación fortuita de traslado o lo que fuera, pero siempre son lugares donde los datos que yo tengo son confiables. Por consiguiente, eso la determinación prácticamente es instantánea a nivel de computadora. Siempre se mantienen los datos, vuelvo a reiterar, quién entra, quién sale, quién se vende. Muchas veces los mismos centros de reproducción compran nuevos individuos para reproducción, para renovación de sangre, lo que se denomina renovación de sangre, para que no se cierre tanto la consanguinidad. Es otro tema que creo que lo van a ver después. Por consiguiente, vuelvo a reiterar, esa es los lugares donde hago centro con la fórmula matemática para el incremento natural. Esto se determina así, ahí está escrita la fórmula. PX es la población que deseo estimar, es igual a la población del último censo más los nacimientos menos las muertes en un periodo de tiempo determinado, más los ingresos menos los ingresos. Por consiguiente, la resultante ahí va a ser un dato fehaciente y perfectamente real de qué es lo que tengo en la instalación. Y vuelvo a reiterar, estas son informaciones prácticamente al toque que
se sabe en cualquier momento y no tengo que andar haciendo ningún tipo de maniobra, digamos, trabajosa para contar con esa información. Por otro lado, tenemos lo que se denomina SI, cuando no tenemos acceso a una información fidedigna, y sobre todo muchas veces las mismas unidades ganaderas no la tienen. Entonces tengo que recurrir a lo que son los censos. Los censos, vuelvo a reiterar, son trabajos que únicamente los hace el Estado por la inversión que ello significa y por la calidad con que se lleva a cabo. Generalmente los censos se hacen cada 10 años, o sea, coincide con la unidad de la decena del tiempo. Son llevados a cabo generalmente en conjunto por todas las naciones de un mismo continente, con la finalidad de siempre tener estar lo más centrado posible en lo que son los movimientos de ingreso y egreso de los individuos, que tanto se produce acá en América del Sur. Otra cosa que se me está escapando es que generalmente se trata de producir, vuelvo a reiterar, 10 años, cada 10 años calendario. Esto en algunas oportunidades, por ejemplo, en el 1990 no se llevó a cabo por cuestiones económicas, tampoco se llevó a cabo en el 2000 por cuestiones económicas y se retrasó un año. O sea que siempre el primer año que se hace el censo se hace de población humana, y al segundo año se hace el de población agropecuaria, o sea, no solo los establecimientos de producción ganadera, sino los establecimientos de producción agraria también. Bueno, tomando como referencia esas cifras de los censos, o sea, siempre vamos a tener una última cifra oficial y siempre vamos a tener cifras anteriores, y de acuerdo al momento en que yo necesito averiguar cuál es la situación, vamos a tener lo que se denomina determinación intercensal. ¿Qué es lo que es una determinación intercensal? Una determinación intercensal quiere decir que yo necesito averiguar qué población hubo entre medio de dos censos conocidos. Como sabemos que los censos se realizan cada 10 años, y que yo espere 10 años más para saber qué es lo que está pasando en mi unidad ganadera, es demasiado tiempo. Por consiguiente, se idearon estas fórmulas para determinar, si vamos a suponer, en este momento estamos en el 2020, es de suponer que este año se iba a llevar a cabo un censo, pero dada la situación imperante, estimo que va a ser imposible, porque el último censo se llevó a cabo en el 2011. Bueno, si yo por consiguiente necesito averiguar qué es lo que está ocurriendo con mi unidad ganadera en este momento, en el 2020, no cabe duda que voy a tener que aplicar la otra fórmula, o sea, la denominada Paul-Censal. Ahora, si necesito saber qué era lo que ocurría en el 2008, por ejemplo, se va a aplicar una determinación intercensal. ¿Por qué? Porque va a estar contemplada la averiguación entre dos cifras conocidas. ¿Cuáles van a ser esas dos cifras conocidas? Y bueno, la anteúltima va a ser la correspondiente al 2002, porque vuelvo a reiterar que estuvo retrasada. Y la última va a ser, que se hizo en fecha correcta, va a corresponder al 2011. Entonces, si yo necesito averiguar la del 2008, va a ser una fórmula intercensal, y eso va a tener una fórmula matemática. Ahí está ejemplificada. Por ejemplo, yo necesitaba saber en 1965, por consiguiente tengo dos cifras conocidas, una anterior que era 1960 y otra posterior que era 1970. Ahí está la población bovina que yo quería averiguar a través de una fórmula denominada intercensal. Esto le vamos a pasar y ustedes nada más tienen que reemplazar
los factores que están en la fórmula con los números correspondientes a su averiguación y de esa forma tienen la determinación. Esta es la correspondiente. Acá viene. La otra determinación que llevamos a cabo y necesitamos que ustedes conozcan. La otra fórmula es cuando yo intento averiguar, vamos a suponer, este año. Sabemos que este año, por más que se hubiese sido un año normal, con actividad normal, en el 2020 se iba a llevar a cabo el censo poblacional de humanos. Por consiguiente, el año que viene se iba a llevar a cabo el censo poblacional agrícola-ganadero. Si yo quería averiguar los datos y no los tenía de la población en este momento de una unidad ganadera, iba a ser una averiguación post-censal. ¿Por qué? Porque delante de esta fecha no tengo ningún censo conocido. El último censo, la última determinación conocida que tengo es, vuelvo a reiterar, la del 2011. O sea, averiguar algo que está ocurriendo ahora en el 2020 siempre iba a ser post-censal, la fórmula de progresión aritmética a la cual aplicar para yo sacar el número que tengo en este momento de individuo. Esa fórmula tiene unas pequeñas variaciones en sus números y en su distribución, y ustedes las van a tener y simplemente lo único que tienen que hacer es reemplazar esas denominaciones por los datos correspondientes, y de esta forma van a llegar a determinar la población en el momento que quieran averiguar. Vuelvo a reiterar, si es una situación intercensal o si es una situación postcensal. Bueno, después ahí está desarrollada la fórmula. Otra forma de considerar la población y determinar las poblaciones es a través de la vacunación contra fiebre aftosa. Ustedes saben que la vacunación es obligatoria en algunas áreas del país, y por consiguiente se va a tener con un valor de referencia bastante cercano a la realidad, de acuerdo a la cantidad de dosis volcadas en el mercado y consumidas por el mercado, se va a tener medianamente con qué stock ganadero contamos nosotros. Y justamente en base a eso, que como la vacunación contra fiebre aftosa es anual, siempre permanentemente se hace, en algunos casos se hace 2 veces al año, en otros casos se hace 1 vez al año, siempre se va a tener noción de, en forma mucho más frecuente y más con mayor frecuencia, o sea, con más conocimiento del movimiento y de la alteración del stock ganadero, que si yo tengo que esperar cada 10 años a que el censo me dé los datos. Y sobre esta base de la vacunación contra fiebre aftosa van a tener un ejercicio del cual van a tener que sacar algunos cálculos en base a los datos que se les proporciona. Así que quedamos atentos por cualquier consulta. Creo que haberme explayado lo suficiente en el tema como para que ustedes medianamente lo comprendan. No es un tema para nada fácil. Vuelvo a reiterar, tienen que pensar simple y claro, y no tienen que fijar los conceptos de memoria ni en forma rígida. Ni yo ni nadie tiene la razón absolutamente de nada. Hoy por hoy, si hay algo que comprendió el hombre, que tiene que seguir avanzando en sus conocimientos. Nadie tiene la última palabra, así haya hecho un trabajo de investigación con todo éxito. Los trabajos de investigación y las resultantes a lo que se llega, que es lo que permanentemente busca el hombre, buscando la causalidad que tanta dificultad le ocasionó a ustedes y por lo cual se manifestaron en el foro, es una ambición eterna del hombre. Desde el que el hombre empezó a sentir necesidades e inquietudes que le molestaban a su propia existencia, se empezó la sana curiosidad del hombre en el hábitat de la tierra, lo llevó a querer averiguar, a querer
esa sana curiosidad, preguntarse y a querer encontrar la razón de por qué ocurren las cosas, y sobre todo las situaciones que actúan contra su propia existencia. No hay otra razón de por qué el hombre busca la causalidad. Pareciera que cuando uno invoca la causalidad es algo tan fácil de encontrar la razón de las cosas, pero ustedes, con el transcurrir del tiempo y con el aumento de conocimiento, se van a dar cuenta que las cosas no son tan fáciles. En este momento es impresionante, por ahí no los tengo a mano, la cantidad de estudios científicos en el mundo, y estoy hablando de situaciones legales que se conocen, ¿no? De lo que se puede conocer. Muchas veces lo ilegal es 90% por encima de las cosas oficialmente conocidas. Los trabajos de investigación que se están haciendo sobre el tema coronavirus, una patología que ha recibido un trato de la humanidad como no lo recibió ninguna en la faz de la tierra, ni desde la propia existencia del hombre. Primero porque lo toma el hombre hoy en día, en el siglo XXI, con un conocimiento de la biología terrible conocimiento, por más que este agente haya aparecido por una mutación y por una adaptación reciente de la especie animal a la especie humana. No importa, el hombre sabe lo que es la genética, sabe lo que es la codificación genética, sabe por qué un individuo de la especie animal o de la especie humana es de un color, es de otro, tiene tal conformación, tiene tal fisiología, se adapta a tal cosa, sufre con otra. O sea, sabe perfectamente todo ese juego, sabe perfectamente por estudios anteriores de otros agentes muy similares a este. Vuelvo a reiterar, hoy por hoy no me estoy recordando el número porque es avasallante la cantidad de información que hora a hora aparece con respecto a coronavirus. Pero se han dividido en dos gamas. En una gama de altísimo nivel que está buscando la solución inmediata a través de una vacuna, y otra gama de altísimo nivel que está buscando saber más sobre este agente nuevo que apareció en la faz de la Tierra. No sabemos prácticamente nada de él más que unas pocas cosas, y vaya a saber por cuántos años más se va a seguir investigando esta situación que marcó un antes y un después en la evolución del hombre. Así que no se cierren y no divaguen en cuestiones muy idealistas ni allá a lo lejos, inalcanzable por el hombre. Hagan centro en lo que el hombre conoce y en el razonamiento simple para llegar a las cosas y llegar al entendimiento de lo que es esta materia. Piensen en simple para abordar los problemas más complejos. Entonces los atajos van a venir enseguida. Pero una cosa es fundamental para esta materia. Aparte de saber que ya es mucho pedir, hay que hacer otra cosa mucho más trabajosa, que es razonar ese conocimiento. Si yo no aprendo algo, pero lo aprendo bajo el punto de vista del razonamiento, es imposible abordar epidemiología. Con epidemiología no se responde con una sola respuesta. Cuando en los exámenes a la misma necesidad de conocer si el alumno sabe tal o cual cosa, se puede entrar con 5.000 preguntas desde distintos puntos cardinales. Así que traten de razonar el conocimiento que adquieren. Traten de darle la firmeza del conocimiento biológico, pero la ductilidad y la flexibilidad de cada evento que se suscita en el mundo. Ninguna situación es igual a ninguna situación, ni lo que vivimos en Corrientes es igual a lo que ocurre del otro lado del puente. Así de tajante y terminante de distinto. Fíjense, para nombrar un dato nomás,
0 muertos contra, creo que ayer se aumentó en 21 fallecidos por coronavirus en Resistencia. ¿Por qué esa situación? Eso será motivo de otra investigación. No nos podemos apresurar a disparar cualquier tipo de causalidad, porque la situación es de un formato en un lado, encima en 2 ciudades que medianamente tienen la misma cantidad de habitantes cada una y medianamente la misma idiosincrasia y forman parte de un mismo país únicamente separado por un río. ¿Por qué una situación de un lado y por qué una situación del otro? Los dejo con este interrogante. Muchas gracias. Nos vemos pronto.